Mm. Que no se timó. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿bien usted? Bien, bien. ¿Cómo estuvo tu fin de semana largo? Bueno, tranquilo, relajado. Ah, qué bueno. ¿Y el suyo? Bien también, tranquilo, Qué bueno, relajado también. Poco de actividad física para desestresarse. claro. Ya les queda poco para terminar el semestre. Sí, profe, ¿y las pruebas cuándo van a estar? Sí, sabes que tuve ahí una complicación con esta chica, Camila, así que voy a tener que revisarla yo. Hoy día yo creo voy a tratar de pasarlas mañana. Ah, ya, bacán. No tiene una complicación ella. Mira, en realidad está bastante atrasado todo, pero y ahora recién me dice que no puede, así que voy a tener que asumir yo eso. Así que espero de aquí a mañana, espero poder subirlas. Ah, ya, bacán.
Sí, porque la próxima semana ya sería la prueba. Sí, la próxima la prueba. Sí. Pero no, quédense tranquila, se les va a ir bien. Así que. Están en periodo de exámenes ya, pruebas y todo. Yo por lo menos no. Mm. El resto parece que sí. La última clase, bueno, igual las clases han sido como Sí, o más sea, es que técnica y fome. es que este ramo creo que es de tercer año, si no me equivoco. ¿Ya? Y yo lo estoy tomando ahora cuarto año. Ya. Ok. ¿Lo estás tomando por segunda vez? No, no, lo había pateado por el Ya. horario. Ya, lo he aplazado. Sí. O sea, ya te manejas bien en base de datos entonces, po. Más o menos, o sea, algo, algo. ¿No? No, si al final lo que sirve son los conceptos generales nomás. Sí, Y igual la estoy práctica. con ingeniería en software y es parecido, o sea, Claro. tiene harta relación con los gráficos y todo eso, los Ya. mapas. Ah, ya. Qué bueno. ¿Tú estás en Santiago, Joaquín? Sí, sí, acá en Santiago. ¿Mucho calor allá? Creo que sí. Sí, está haciendo todo calor esta semana. La semana pasada Mm, igual. mm, Hola, ¿qué tal, Felipe? Carlos, Luis. Hola, profe. Luis Suárez me suena conocido. El goleador. Eso. Profe, una duda. Las pruebas todavía no están. ¿Qué ha pasado? Igual. Sí, tuve una complicación ahí con Camila, así que va a tener que asumir yo el tema. Me avisó recién hoy día, así que lo espero tenerlas mañana o pasado mañana, lo antes posible. ¿Ya? Está un poco complicado. ¿Ok? ¿Me escuchas, Luis? ¿Dijo para esta semana? Eso no lo escuché bien. Sí, para hoy, para mañana o pasado mañana. A ver, hoy día es martes, miércoles. Máximo el viernes debería estar ya con las notas pues, con, Ah, ya, buenísimo. arriba. Disculpen el atraso de todas maneras porque se desfasó ahí un poco el tema tenía una complicación, Camila. Iban a estar antes.
Ya. Comencemos. ¿Tienen alguna duda de la clase pasada? Voy a comenzar con la... Ya, esta clase va a ser distinta a las que hemos hecho. Va a ser como una clase más eh, con tiempo para que ustedes desarrollen o investiguen cosas, ¿cierto? Y las vayamos compartiendo. ¿Ya? Bueno, hasta el momento hemos visto algunas como especie de introducción en realidad de la base de datos no SQL. Hemos visto de redes, profundizamos un poquito en la Neo4j, ¿cierto? Con el lenguaje Zipper. Y ahora la idea es que revisemos un poco de Bemongo, que es una base de datos documental, ¿ok? También les recomendé yo que en algún momento de sus vidas, ¿cierto? Puedan leer, hay hartos recursos, material para que aprendan un poco de la base de datos Dynamo, así como también les comenté al principio que del curso que estudiaran un poco MySQL, que es como una tendencia, es como la base de datos estrella de Oracle, por los costos asociados respecto de la base de datos Oracle, etcétera. ¿Ya? Así que para que lo tengan presente. Ya, una base de datos documental está constituida por un conjunto de programas, ¿cierto?, que almacenan, que en el fondo es un DBA, un Database Administrator, pero es un sistema, ¿cierto? Un conjunto de programas que permiten recuperar, gestionar los datos, ¿cierto? Organizarlos, de algún modo estructurado. Esa es como la definición básica de un sistema de base de datos, ¿cierto? De un DBMS. El RDBMS es el Relational Database Management System. Le sacamos la R y nos queda el DBMS, ¿cierto? Que es genérico. Concepto más genérico. A diferencia de las bases de datos relacionales, estas bases de datos están diseñadas alrededor de una noción abstracta de documento. Antes nosotros hablábamos de tablas, de campos, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de documentos, pero de documentos con una forma muy particular, ¿cierto? Yo asumo que todos ya conocen la estructura de qué es lo que es un JSON, ¿cierto? Que es una estructura de datos flexible, ¿cierto? Para gestionar servicios, para comunicar información, etcétera. Entonces, esta base de datos documentales nos permiten almacenar la información en esos formatos, ¿ya? La base de datos documental que almacena información basada en un formato llamado JSON, JavaScript Object Notation. ¿Ya? En este caso es MongoDB, ¿cierto? Este es un ejemplo. ¿Ya? Todos están familiarizados con esto, ¿verdad? ¿Sí? Felipe. Felipe Acevedo. ¿Sí, profe? Están familiarizados con este tipo de datos, ¿cierto? Esta estructura, con la estructura JSON. Sí, lo habíamos visto en la clase pasada igual de Ya. Pero en lenguaje de programación, en Java, en Python y todo eso, ¿no han usado? yo por lo menos sí lo he visto. Ya. Me imagino que sí. Ok. Ya, entonces, por ejemplo, aquí me dice este valor. Este es una... Bueno, después vamos a explicar más en detalle, o sea, en forma más clara de qué se trata, ¿cierto? Cómo almacenar los datos de Bemongo. Entonces, esta es como una descripción nomás, pues tengo aquí un conjunto de cosas, ¿cierto? En donde la primera es un ID y aparece un valor, un título y aparece un valor también, descripción, ¿cierto? Son como los campos. Y aquí, por ejemplo, tengo una lista de valores, tags,
MongoDB, Database, NoSQL. Tengo otro campo, ¿cierto? Que tiene un valor numérico, pero a la vez tengo otro campo que también es otra estructura, ¿cierto? Está el user, ¿cierto? Que tiene user 1, valor user 1, etcétera. Y acá, por ejemplo, tiene fechas. Acá tiene otro usuario, este es como un conjunto. Entonces yo aquí, por ejemplo, podría agregar user 1, user 2, y así un montón de usuarios, dependiendo del objeto que esté, la información del objeto que esté documentando, ¿ya? Aquí yo podría colocar, no sé, a modo de ejemplo, MySQL como un objeto, ¿cierto? Una estructura, la información de MySQL, y aquí podría contener los usuarios que van a acceder, ¿cierto? Sobre la base de datos. Entonces, una instancia puede tener 10 usuarios, otra instancia puede tener 20 usuarios, pero va a seguir como el mismo ordenamiento, la misma estructura. Solamente que van a cambiar en cantidad, ¿cierto? Cuántos usuarios tiene o cuántos usuarios no tiene. Ahí qué permisos tiene, no sé, ahí dependiendo de la necesidad de negocio, ¿cierto? Es como se define la estructura. Y la gracia es que son estructuras flexibles, ¿ya? Así que en ese sentido que les comentaba, ¿ya? A lo mejor algún objeto, ¿cierto? Si yo tomo esto y le saco una copia, ¿cierto? Y voy a describir otra base de datos, ya no va a tener solamente 3 tags, sino que a lo mejor tiene 5, ¿ya? Pero sigue teniendo la misma estructura, el mismo ordenamiento, la misma organización. ¿Ok? Ya. Y esto, permiso, perdón, que me... Ya, y esto en DBMongo le llaman documento, ¿correcto? Y en conjunto de documentos, como yo le mencionaba, yo aquí tengo solamente el objeto Mongo DB Overview, ¿cierto? Pero puede tener otros más. Es como sacar una copia de esto, pero con distintos valores. A eso yo le voy a llamar colección, ¿ya? Colección de documentos, ¿ya? Y que siguen una misma estructura, pero tienen la flexibilidad de tener distintos valores. No así en la base de datos. La base de datos muchas veces es fija, ¿cierto? Es como más rígida, es por columna, ¿ya? Claro, la idea de almacenar datos como una base de datos simplificada, ¿cierto? Aquí yo tengo especie de perro, raza, labrador, retriever, color amarillo, edad 6, ¿cierto? Es una estructura simple, muy simple, en donde puedo guardar los datos. Si se dan cuenta aquí, yo podría tener una tabla, si pensamos en el modelo relacional, y en donde las columnas son especie, raza, color y edad, por ejemplo. Y puede tener un nombre que se diga mascota. ¿Ok? Entonces, a ver, lo voy a tratar de dibujar para que quede más claro. Ojalá se porte bien mi PC, que estaba con algunos problemas de la semana pasada. Dibujar. Ya lo voy a poner como texto. ¿Cierto? Especie. Raza. Si lo miramos desde el punto de vista de relacional. Perdón. Edad. ¿Ya? Y a este le vamos a colocar el nombre de la tabla, mascota. Un nombre genérico. Entonces, mascota. Tengo acá especie, raza, color, edad. Y aquí puedo ir colocando no sé, por gato, los valores, ¿cierto? Como columnas. Raza, griego, color plomo,
No sé. No sé si los gatos griegos son plomos, pero edad 2 años. 2. Y así para abajo, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo acá, ¿cierto? Este de acá, estas columnas, ¿ya? Las estamos transformando y las estamos ordenando de otra manera. No como estábamos acostumbrados a ordenarlas en la base de datos relacional, ¿cierto? Sino que tomamos una fila y armamos un documento. Es como fila lo transformamos en una columna. Y esta columna, ¿cierto? La gracia que tiene, que no tiene esta base de datos relacional, ¿cierto? Es que en una misma estructura yo podría incluso colocar varias tablas. Si se dan cuenta, yo podría tener una tabla que se llame usuarios, ¿cierto? En donde mis columnas sean user, message y data create. ¿Ya? Y tengo, sería una fila en mi base de datos relacional, y este sería otra fila en mi base de datos relacional, ¿cierto? Y esta podría ser otra tabla, y podría existir un campo que me relacione esa tabla de arriba, que es donde esas serían las columnas, con esta tabla que es de usuarios, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos tener 3 tablas, pero en una sola estructura, en un solo documento, ¿ok? Esa es como la diferencia, ¿ya? Ahora, hoy día nosotros no vemos la utilidad porque esto ya empieza a tomar valor cuando vamos generando aplicaciones y ahí se va viendo la flexibilidad de esto, ¿ya? Entonces, si les dicen, oye, transfórmame estas 3 tablas a DBMongo o a un JSON, ustedes ya saben que podrían obtener algo así porque esta información está relacionada con eso, ¿cierto? O una tabla simple que está hacia abajo, los datos hacia abajo, como una columna, ¿cierto? Pasan a ser un documento, como filas, como campos, ¿ya? Bueno, y sigue ciertas reglas, ¿cierto? De cómo yo represento estos datos, etcétera. Ya lo veo. Yo le subí esta presentación, así que tomen nota de eso de la tablita. Please. O después se las puedo actualizar también. Ya, entonces dice, los datos se almacenan siguiendo el esquema llave-valor. Ya, entonces este es un documento, ¿cierto? Este es un documento y al valor, ¿cierto? Al nombre de la etiqueta, o sea, a la etiqueta a ver, al nombre del campo, por así decirlo, se le llama llave, ¿cierto? Y al valor para la llave, así de simple. O sea, a la izquierda está la etiqueta y acá está el valor que está tomando. ¿Ya? No tiene ninguna otra ciencia. Ya, las llaves se definen como texto entre comillas, o sea, si yo quiero buscar algo, ¿cierto? Lo puedo buscar por ese valor. Cuando nosotros colocamos el where, ¿cierto? En una base de datos relacional, buscamos por el valor de la columna. Pues acá es lo mismo, pero con otro tipo de instrucciones, ¿cierto? Y almaceno y organizo la información de esta manera. Ya los valores pueden ser otros objetos, que es lo que primero vimos, ¿cierto? Contenedor de datos definido por paréntesis de llave, un arreglo, que también lo vimos, ¿cierto? Una lista de datos, números, texto en comillas, valores true, etc. Y acá hay otro ejemplo que es más simple que el primero que vimos de la base de datos. Y es lo mismo. Especie
por ejemplo, aquí podríamos tener, si pensamos en el modelo relacional, dos tablas, ¿cierto? Pero aquí lo estamos armando en en un solo documento. Si yo tengo repeticiones de esto con distintos valores, ¿cierto? Pasan a ser una colección. ¿Ya? Aquí tengo un arreglo también, de nuevo, con dos valores. El peso es un número, vacunado es un valor true, etc. Esto es simple y claro, ¿verdad? Tomás, aprovechando que está presente. ¿Está o no está? Profe, ¿me está hablando a mí? Sí. Sí. Es simple y claro, ¿verdad? Esto que hemos estado revisando. Sí, yo ¿Sí? tengo también MongoDB, o sea, JSON no lo he usado, pero lo de MongoDB todo me quedó claro, todo súper. Ya, ok. Ya, JSON es una estructura de datos solamente. Es una forma de organizar la información, ¿ya? Esta estructura de datos se ocupa mucho para los servicios en Internet. Por ejemplo, cuando ustedes quieren acceder a un servicio en Internet, ¿ya? Eh, a- desde otro sistema, en forma automatizada, habitualmente los parámetros se acuerdan entre las partes utilizando una estructura JSON, ¿ya? Entonces, así, cuando tú invocas un servicio, el servicio lo toma y personaliza su respuesta en base al acuerdo que tuvo con su cliente, ¿cachai? Por ejemplo, un servicio podría estar eh, respondiendo a muchos requirientes, pero para cada requirente es una funcionalidad distinta, es un tipo de respuesta distinta. Entonces el servicio toma este JSON y ahí viene todo especificado. Qué cliente es, ¿cierto? Qué parámetros le está entregando para la llamada, qué parámetros, ¿cierto? Le va a devolver a ese cliente en particular, ¿cierto? Que pueden ser diferentes, pueden diferir de otro cliente. Entonces, para eso es muy útil esta estructura de datos, ¿ya? Sí, profe, de hecho, si no me equivoco, hace poco había descargado como la base de datos de Instagram, que uno lo puede descargar así como de su perfil, Ujú, y ahí está todo en JSON al final, entre JSON y HTML. claro. Sí, es como bien utilizado por su flexibilidad, ¿ya? Entonces, en MongoDB un documento, esto ya lo vimos un poquito, es un conjunto de datos almacenados en formato JSON. Ah, me equivoqué, ¿ven? Cuando tengo varias repeticiones, por ejemplo, si supongamos que esta es una mascota, si tengo varios de estos, varias repeticiones de esto, eso hace un documento. Es como una tabla, en donde cada registro, ¿cierto? Es una fila que nosotros transformamos con esta estructura, ¿ya? Entonces, es un nivel más arriba de abstracción. Un documento es un conjunto de datos almacenados en formato JSON. Y los documentos se agrupan en colecciones, ¿ya? Para recordar un poquito, la base de datos sería, ¿cierto? Una colección, las tablas sería el documento. Eso sería, más o menos. Cuando yo tengo una colección es como una base de datos donde tengo relacionadas varias tablas y el documento, ¿cierto? Son las tablas que tienen varias filas. Por lo tanto, un documento en Mongo, ¿cierto? Es la repetición de esto, pero con diferentes valores. Y ahí aquí hace como una jerarquía, ¿cierto? Servidor, base de datos, colección, que es como las tablas, ¿cierto? El conjunto de tablas, documentos, que es como una tabla, pero que ahora nos permite más flexibilidad al momento de almacenar la información,
No necesito tener varias para representar esta relación entre datos, sino que un solo documento, ¿cierto? Una sola estructura, perdón. Y los campos, claro, los campos son simplemente los que nosotros pasamos de columna a campo, a la izquierda. ¿Ya? Claro, bueno, esto es como obvio. Una instancia de MongoDB tiene una o más base de datos. Eso es como, claro que sí. Una base de datos tiene 0 o más colecciones, claro. Una colección tiene 0 o más documentos. Un documento tiene 1 o más campos, claro. Y eso ocurre siempre, pues, en todas las bases de datos. Y aquí hay una especie de terminología relacionada. ¿Ya? Respecto a lo que nosotros conocíamos de RDBMS. ¿Estamos hasta ahí? Eso es como lo más simple. ¿Ya? Vamos a ir a... Vamos a ir... No puedo pinchar ahí o si no se me... Voy a ir a revisar un poco. Ya. Aquí hay un MongoDB Atlas Database que es como... nos sirve para ir a hacer uso de una base de datos en línea, ¿ya? Como servicio SaaS. El mismo link. ¿Esto ustedes lo han podido revisar ya o no? Tienen que tratar de ir viendo ya porque la próxima semana tiene la prueba ya. Bueno, y aquí está todos los recursos, pues está todo. Hay un lenguaje de consulta, que es una especie que sirve de métodos de programación. Profe, una pregunta. Ujú. Cuando nosotros instalamos el MongoDB, o sea, como el que deberíamos utilizar para la prueba y todo, ¿es el MongoDB Compass o es otro? ¿Por qué para la prueba? No Ah, bueno, o entiendo eso. sea, para estudiar, no para la prueba, pero para estudiar, o sea, para hacer uso de, porque no, la verdad no cacho mucho de lo que es MongoDB. Lo instalé hace poco y terminé sacando el o sea, el MongoDB Compass, que fue lo mismo que hice ¿Eso como en la... lo hiciste en DataGrid? no, ¿Local? no, ¿En sí, tu lo que computador? sí, exacto. Ya, mira, no conozco mucho el tema, pero debe ser alguna versión de MongoDB nomás. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿es más recomendable hacerlo desde DataGrid? No, lo Ah, ya. podría hacer de DataGrid. Yo no lo he hecho, no sé si te va a permitir hacerlo. Ahí en DataGrid, en Heroku hay una versión de MongoDB. Lo Perfecto. puedes bajar y ahí como es un IDE el DataGrid, te va a permitir ejecutar líneas de comando que se definen, ¿cierto? Para este lenguaje, Ujú. ¿ya? Pues perdón, para este sistema de base de datos, es como el sistema de lenguaje de consulta que tiene la otra base de datos relacionales, que está más estandarizado. Acá no está tan estandarizado en este tipo de base de datos. Como vimos, habían grafos por columna, etcétera. Ujú. Sí, de hecho, estaba Y en buscando realidad, y creo... estaba sí, buscando y creo que el Compass, o sea, no es el Compass, sino que descargar el MongoDB Server. Creo que ese es como el normal, creo. sí, mira, la clase inicialmente estaba como estructurada para que pudiesen bajar, crear una base de datos en la nube, ¿cierto? Crear, etcétera. Ujú. Pero ahí en consenso con el otro grupo de profesores, ¿cierto? Lo simplificamos mucho más, en el sentido por el tiempo que tenemos de pasarle todo, ¿cierto? Ujú. Simplemente mirar algunos recursos que tenemos acá en internet, ¿ya? Y entender un poquito de qué se trata y algunas instrucciones, Ya, ¿ya? buenísimo. Que es un poco el sentido de la presentación que yo les pasé, ¿cierto? Algunos conceptos, etcétera. Entonces vamos acá.
Bueno, como les comentaba, aquí están todos los recursos. Y como te digo, tú entras y en la primera línea, en la primera página, ya te muestra la base de datos, de qué se trata, ¿cierto? Aquí dice la forma más natural y productiva de trabajar con datos y te muestra un ejemplo. Admite matrices y objetos anidados como valores. Trabaje con esquemas dinámicos y flexibles. ¿Ya? Después te dice, oye, tenemos, ¿cierto?, un potente lenguaje de consulta. ¿Ya? Entonces hay que conocer algunas funciones, algunos métodos que tiene este DBMS, como para utilizarlo en una línea de comando de la base de datos que tú, de Bemongo, la versión que tú quieras, ¿cierto? Algunas tendrán sus particularidades, y, ¿cierto?, en el IDE que tú estimes conveniente, o incluso a nivel de línea de código, o sea, perdón, de comando, de un sistema Linux, Unix u otro. Claro, y aquí dice, ¿cierto?, todo el poder de una base de datos relacional y mucho más. También, ¿cierto?, se puede ordenar, por ejemplo, aquí se acuerdan que una vez le hablé del commit transaction, ¿cierto? Del start transaction y el commit transaction. Aquí también lo utilizan, ¿ya? ¿Por qué lo utilizan? Porque en realidad, como les comentaba, esto es como aquí hay dos tablas y también se puede visualizar, se puede manejar de esa manera, pues son muy similares conceptualmente. La organización interna es diferente, ¿ya? Y este es como un lenguaje, por ejemplo, aquí hay un for x en orden, ¿cierto? Y hay condiciones. Bueno, genera acciones ahí en realidad, ¿ya? Entonces, esta primera página ya te da un background, una visión de qué se trata, cómo se maneja, ¿cierto? Y aquí me dice, oye, MongoDB Atlas, la base de datos en la nube. Ah, qué bien. O sea, podría yo acceder, ¿cierto?, a esta base de datos. Y dice, preparado para empezar, y ahí empiezan los tutoriales, a veces son como una rata, pero son súper simples, muy simples y fáciles de seguir. De ahí tiene conectores como todos los sistemas base de datos, etc. Aquí está, compas. Aquí está. Dice que lo que es Compass busque, visualice y trabaje con sus datos en una interfaz de uso intuitiva. Es un IDE. Es como una herramienta gráfica para el acceso a la base de datos. Es como un agente, un cliente. Tomás. Sí, ahí estaba escuchando. Sí, Y es me como un tomaste. cliente. Claro. Que parece que es nativo a DBMongo. Ya, y ahí uno puede, ¿cierto?, lance un clúster nuevo o mígrame MongoDB Atlas sin parar en ningún momento, bla, bla. Ya, pero acá lo importante, ¿cierto?, es que es el lenguaje, ¿cierto?, de qué se trata, uno lo puede empezar a leer y entender esta estructura. Y podemos ir a recursos, o vamos, a ver, veamos qué parece acá. Yo tenía otro link, pero... Ah, ya, hay que registrarse y todo eso. Me acuerdo que había una documentación. Certificación, cursos básicos, hay cursos básicos, etc. Ya vamos a la presentación. Aquí, ¿cierto? Se creó una base de datos. Si ustedes toman este link, debería funcionar. Lo pegamos acá en el navegador. ¿Cierto? Y aquí ya se supone que ya estamos viendo un motor de... Aquí detrás de esto hay un motor de BMS, ¿cierto? De Bemongo. Y en donde podemos generar consultas y utilizar el lenguaje que tiene DBMongo. De aquí dice
¿cierto? MongoDB JavaScript comando en el ingrese, ¿cierto? Los comandos en esta área, presione Run y le entregará los resultados, ¿cierto? Y ahí mencionan una función que dice para ver las colecciones definidas. Las colecciones definidas en esta base de datos. Entonces, si yo le coloco Run, debería, ahí están las colecciones. ¿Se acuerdan? Que son como los documentos que son como las tablas, ¿cierto? Entonces aquí tengo proveedores, productos, movies, etcétera. Entonces, esta línea de comando antes era un, no sé, a ver, en base de datos relacional para ver el listado de tablas, no me recuerdo qué. Parece que era un select nomás. Select database o select tables, table. No recuerdo bien cómo era el comando, pero te muestra todas las tablas de tu base de datos. Y en este caso, la función es get collection names, ¿cierto? Lea los nombres de las colecciones en mi base de datos y cuáles son estas. Punto. Así de simple. Pero claro, detrás hay un trabajo que es crear, bajar el DBMongo, crear la instancia, ¿cierto? La base de datos, crear esta colección, ¿cierto? Las movies, order line, productos, etcétera. Después acá me dice collection name, find, ¿cierto? Para recuperar la lista de documentos, ¿cierto? La lista de documentos. A ver, dentro de una colección. A ver, veamos qué es lo que hace. No sé si se hará algo. Veamos qué hace. No hace nada, no entrega nada. Entonces debe tener alguna sintaxis. Y acá podemos ir, ¿cierto? Ya pude verlo. Espérate, voy a volver. Me perdí. No. Puedo buscar el link de nuevo. No quiero perderme. Recuerden que alguien armó esto antes de poder visualizarlo. Entonces este lo vamos a ver en una nueva tab. Ya, y aquí están todas las funciones. Ya. Y obviamente siempre yo recomiendo que empiecen ahí por la introducción. Y ahí les va explicando y van adquiriendo todos los conceptos que tenga el sistema de base de datos. ¿Ya? Ok. Introducción. Documents. Aquí yo puedo instalar el MongoDB, ¿cierto? Aquí tengo, por ejemplo, el CRUD, la operación el CRUD para MongoDB, el create, el react operation. Aquí está el que vimos recién, ¿cierto? La operación recupera documentos de una colección. Es decir, es una query de los documentos de una colección. Documentos. Punto .db. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí comienzan ya a generar algunos criterios, ¿cierto? Aquí está el limit que usábamos en la instrucción SQL. Este podría ser el where, ¿cierto? Y
Bueno, y ahí van apareciendo todas las opciones, las query, instrucciones de query. Ujú. Ya, ahí tienen para jugar. Ya, entonces, por ejemplo, si queremos insertar datos, vamos a usar la función collection insert. No sé si hay un buscador acá. Insert. Entonces aquí podemos crear una colección, insert, un documento simple. Aquí tenemos la colección y aquí tenemos los datos que queremos insertar, si se dan cuenta. Se supone que esto tiene esta estructura. Este documento inventory, ¿cierto? Tiene esta estructura. ¿Ya? Y la instrucción para insertar valores es como un insert de una fila, ¿cierto? Es esta. ¿Ok? A ver, veamos una query. Esta es como la línea de comandos. Mm, mm, mm. Y siguen con el ejemplo. Pero quiero ver, tenemos que encontrar por ejemplo, queremos ver cuál es los productos, ¿cierto? Queremos ver productos o películas o proveedores, ¿ya? Entonces a ver si me apareció eso. Aquí hablan en forma específica del MongoDB Compass. Está insertando. No, yo quiero ver solamente. Vamos a ver. Query. Dice, esta operación corresponde a la siguiente SQL statement. Select asterisco from inventory. Nosotros queremos hacer un select sobre, por ejemplo, productos. Ustedes pueden revisar ahí en sus páginas. El link se lo pasé, se lo dejé ahí en el portal. Entonces, ¿cuál sería la instrucción para mostrar los valores? Que aquí está usando otra plataforma. Eso no. Mongo. Mm, Aquí dice atributos.
Esta es la estructura de la consulta. Aquí tengo un slide que habla mejor, dice. The B Customer Find es como hacer el select asterisco desde Customer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tomar eso y aplicarlo acá. Veamos si logramos algo. Customer. Nada. Eh, uh, 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 uh. De nuevo acá. Ah, no tenemos customer. Claro, obvio. Es suppliers. Ah, me quedé con el valor de la última. Estábamos acá. Copiar. Control V. Y aquí tenemos customer. Vamos a colocar movies. Movies. A ver qué nos entrega. Ahí nos entrega los valores. ¿Ya? Que están para el lado y son todos esos que están ahí nomás. Entonces nos entrega todos los JSON con sus valores correspondientes. O sea, la tabla, por así decirlo. Y aquí está el JSON 1, JSON 2, el JSON 3, etc. Y después nos vamos. Entonces, para hacer un select, tiene su instrucción en el ambiente de dbmongo, ¿cierto? Como esto. Después dice acá, este es un select, pero con un where. ¿Ya? Y aquí le decimos, oye, este campo, ¿cierto? Que tenga este valor. ¿Cierto? En el fondo select asterisco from orders, en este caso es una tabla orders, donde chip name igual a bins, etc. Entonces vamos a hacer esto, pero con las tablas que tenemos acá. ¿Ya? Entonces vamos a, ya no es chip name, sino que es, me falta la estructura. ¿Cómo veo la estructura ahí? Estructura, status, ya status. Vamos a ir a status. Status. Con el valor. Con el valor A. ¿Cierto? Y la tabla es, ¿cuál era? Movie. Movies. Movies. ¿Dónde escribió? Cualquier parte menos. Ese era el nombre, ¿cierto? Ya no recuerdo ya. Veamos si hace algo. Claro, ahí me reduce mi lista en donde todos los valores de estatus es A. ¿Cierto? Ese es como el where. ¿Ya? Y así puedo ir revisando el... Entonces este slide al final es como bien útil para revisar esto. Acá tengo DB orders, ¿cierto? Find
que Chip City, ¿cierto?, esté dentro del arreglo London o Berlín, ¿cierto? En el fondo, parecido a select asterisco from orders where Chip City in London, Berlín. Como lo mismo. ¿Ya? Ahí uno puede ir jugando. Y el último que tengo acá es, ¿cierto? Con un valor específico de un campo, en 3, y chip name 1 y orden ID 1, parecido a esto que está acá. Ya, muéstreme chip name, orden ID, from order where product ID igual 3. Ahí tengo mis dudas. Yo diría que esto es como más, son 3 condiciones. ¿Ya? Pero de eso se trata el lenguaje este. Si queremos buscar un solo ítem, en vez de usar find, debemos usar find one. Ya eso está en la documentación. Si queremos buscar usando el objeto ID de un ítem, debemos usar find by ID. Podemos hacer provisión usando select, luego de find, ¿cierto? Si queremos todo menos name, podemos usar el signo menos. Find, ¿cierto? Punto select menos name. Son cosas que se pueden hacer. Ay, de nuevo me fui a la... Me mató el link. Yo sé que ustedes son más hábiles que yo para investigar y aprender estas cosas. Ando buscando otra documentación que es mucho más simple. No la encuentro, no la tengo a mano. Ya, y la idea es que ustedes jueguen ahí con nuevas consultas dentro de la estructura que les presentan acá, ¿ya? Y a ver, ¿qué pasa aquí? Este fue el que llevamos, ¿no? Llegamos donde mismo, sí. Ya dice que esta es la tabla inventory o el documento. Instrucción insertando documentos, vaya a insertar. Selecciona todos los documentos en una colección. Muestra el inventory. Aquí hace el... Esta operación corresponde... ya. Lo que pasa es que aquí está el comando find, ¿cierto? Está el paréntesis, ahí muestra todos los valores. Y así se maneja ahí. Ya, ustedes pueden jugar acá. Pueden jugar, investigar, leer. No sé si tienen alguna consulta así general de esto. Aquí está cuando decíamos status igual a. Entonces este es status
y que pertenezca a este, sea A o D. ¿Ya? Si pertenece a A o D, ¿cierto? Va a aparecer como resultado. En el fondo a la función find le estamos pasando la opción status dentro del conjunto o de la lista AD. ¿Ya? Este parece que es la interfaz Compass. Claro, a ver, veamos aquí. Mira, tiene la opción de... Veamos ahí. Profe, acá, ¿cachai? Que estaba hablando secreto rato y estaba muteado. ¿Tú? Sí. Chútale. Quería como preguntar como cuál es como la query más difícil. Como que podría, me podría tener. No, yo creo que es A ver. como... O sea, no... A ver, espérate, es que me fui de donde estaba. Estábamos acá. Ah, cambié el... Espérate, cambié eso. No, lo típico de las queries nomás, del select, ¿cierto? El where, Acá también vamos a hacer como lo de inner join, left join y eso. Claro, la gracia es que acá tienes, ¿cierto? El documento ya con la información. Ya, un documento, recuerda que aquí están mezcladas dos tablas o más tablas. Se mezclan en una sola estructura. ¿Ya? Entonces Entonces, es diferente. al final la prueba sería la misma, o sea, como los mismos procesos que habíamos hecho en la prueba uno, pero con no SQL. Sí. Sí, Ya. sí, sí, exacto. Por ejemplo, que especifique uncondition. Ya el parámetro, ¿cierto? Dice este campo, ¿cierto? Con este valor, este otro campo con este valor y este con otro valor. Ese es un AND, ¿cierto? Esa es la condición para la función find. Y me arroja resultado esto. Una lista ese es el valor que tiene. Ese es el documento. El documento, esto era, sí, el valor. ¿Ya? Ahora, esto se escribe como lo vimos recién, que era este, ¿cierto? O sea, lo puedo escribir así, como lo puedo usar acá en el compás, ¿cierto? De esta manera, pasándole como parámetro la condición. ¿Ya? Entonces aquí tengo el i, acá tengo usando query, ya eso ya lo vimos. Acá query en este field. No es un lenguaje complejo. Hay que tratar de familiarizarse bien. Y para familiarizarse bien de todo, ¿cierto? Hay que partir siempre por introducción, leer un poco, ¿cierto? Y ir avanzando. A ver acá, uno ahí puede curiosear, ¿cierto? Ustedes usan Python. Entonces aquí tienen un Python, una instrucción Python para insertar valores, ¿cierto? ¿Dónde? En la tabla, en el documento inventory. A ver, ¿dónde está la...? Mira, se veía simple, pero siempre claro, campos. Documentos, correcto. Entonces está insertando en esta collection, ¿cierto? Un documento. ¿Ok? ¿O varios? ¿Son varios? Sí, son varios. Y esto lo está haciendo con Python, con el lenguaje Python. Pero al final es una función, pues es un método. ¿Ya? Lo mismo acá, cursor, data, db inventory, find, y le coloca las condiciones acá.
para tags. ¿Ya? ¿Qué otra podríamos usar acá? PHP. En PHP sería así. Ahí a los que les guste la programación, etcétera. Perl. Y quiero ver este de acá. Update document. Vamos a ir a Compass, que se ve la función. Ah, ya, pero esto es con collection, o sea, con Compass, es como modifica, es como un editor, es como Fome. Vámonos a Python a ver si sale la función. Lo mismo, insert. Métodos update one, update many, replace one, additional, replace, por ejemplo, DB, collection, sintaxis, los parámetros que puede tener, etcétera. Bueno, aquí ya tienen que investigar, avanzar con eso. ¿Ya? ¿Estamos? Yo creo que esta es la página más útil de todas, porque esta le da como una relación con lo que ya hemos visto. Muy similar. Aquí le dice, oye, utilicemos alguna en particular, usando select. Y ya llegamos allá varias veces, ¿cierto? Estábamos ahí. No, ya, solamente las queries. Insert, query, update, delete. Veamos la delete. Delete many, delete one. Ya, entonces sí, por ejemplo, podríamos eliminar una de los documentos que tenemos acá. Podríamos eliminar uno, pero no es la idea. No lo elimina. Si queremos insertar, insert one, por ejemplo, podríamos tomar esto, copiar, nos vamos para acá, paste, pero tenemos que sabernos la estructura de este, que ya se me olvidó, ¿cierto? Hicimos el select delante. Y vimos acá este. Vimos collection name. No sé si era así.
Ya, entonces ahí yo tengo esta estructura, ¿cierto? Me voy para acá, copio ahí y le coloco otro nombre, no sé, Magnolia, no sé, Heidi. Después digo, ya quiero insertar otro valor que es director. Entonces coloco acá el director Tomás. Listo. Después, control C, Tomás. Está acá. Status A. Y la collection era movies. Entonces marco y veamos si funciona. Sí, está el último. Al final, ahí está Sí. Heidi. Ajá. Y no es complicado, no es difícil. Pero sí hay que ahí dedicarse y sintonizar con la forma de que está documentado todo y cuáles son las funciones. Entonces ahí es como insert, o sea, es el insert que todos conocemos, ¿cierto? Acá, ¿dónde está ¿por qué me aparece esto? No, por esto. Y aquí está la find, ¿cierto? Como el select. Y aquí te dice select, ¿sí? Y ahí está la instrucción. Eso. ¿Qué más? Ya a la vuelta seguimos revisando algunas cosas y ahí conversamos. ¿Ya? ¿Estamos? Dale, perfecto. Me doy la vuelta. No estaba muy entretenida las clases hoy día, pero es Sí. como, pero creo yo que no es tan complejo, es simple. Sí, está bueno. De hecho, no cachaba el PDBM Book. ¿Mm? Eso es como la página del Principles of Database Management. Ujú. No la conocí. Así que está bueno por practicar. Sí, Era como la ya pues, W3 School que no había dado antes. Nos vemos, profe. sí. Ya, Ok, que estén chito. bien, nos vemos. Chau, chau.